Mi esposa desapareció durante 3 días y cuando volvió ya no era la misma. Nunca pensé que terminaría contando esta historia por internet, pero después de todo lo que pasó necesito saber si alguien habría actuado diferente. Me llamo Daniel. Tengo 31 años y hasta hace unos meses estaba convencido de que tenía el matrimonio perfecto. Conocí a Laura en la universidad cuando ambos estudiábamos administración. Ella era de esas personas que parecían llevarse bien con todo el mundo. Siempre estaba sonriendo, tenía una respuesta para todo y conseguía hacerme olvidar cualquier problema con solo hablar 5 minutos. Después de 4 años de noviazgo nos casamos. No éramos ricos. De hecho, durante los primeros años vivimos en un apartamento pequeño, donde la cocina era tan estrecha que 2 personas no podían cocinar al mismo tiempo. Aún así, éramos felices, o al menos eso creía. Con el tiempo, las cosas mejoraron. Conseguí un ascenso en la empresa donde trabajaba y Laura abrió una tienda de ropa por internet. Empezamos a ahorrar para comprar una casa y hablábamos constantemente de tener hijos. Si alguien me hubiera preguntado en ese momento si confiaba en mi esposa, habría respondido que sí, sin pensarlo un segundo. Ella conocía las contraseñas de mi celular, de mi correo, de mi banco, y yo conocía las suyas. Nunca hubo secretos, hasta aquella llamada. Era un martes cualquiera. Estaba saliendo de la oficina cuando mi celular sonó. ¿Daniel?, preguntó una voz masculina. Sí, ¿quién habla? No nos conocemos. Solo quería decirte que tengas cuidado con tu esposa. Sentí un vacío en el estómago. Perdón. No puedo decirte quién soy. Solo abre los ojos antes de que sea demasiado tarde. La llamada terminó. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos, intentando entender qué acababa de pasar. Pensé que era una broma. Cuando llegué a casa, Laura estaba preparando la cena como cualquier otro día. Me abrazó, me preguntó cómo había estado el trabajo. Me contó que había vendido varios productos durante la tarde. Todo parecía completamente normal. Quise contarle lo de la llamada. Incluso abrí la boca para hacerlo, pero algo dentro de mí me dijo que esperara. No sé por qué. Tal vez porque quería comprobar si realmente había algo raro. O tal vez porque tenía miedo de descubrir que aquella voz desconocida decía la verdad. Durante la semana siguiente empecé a notar cosas que antes jamás habría visto. Laura comenzó a llevar su celular a todas partes. Antes lo dejaba sobre la mesa mientras se bañaba. Ahora incluso lo llevaba al baño. También empezó a salir más seguido diciendo que tenía reuniones con proveedores. Nunca me había importado, hasta que empecé a recordar aquella llamada. Una noche decidí preguntarle: ¿todo está bien en la tienda? Ella sonrió. Sí, ¿por qué lo preguntas? Te noto más ocupada. Se quedó en silencio apenas un segundo. Fue un instante tan pequeño que cualquier otra persona probablemente no lo habría notado, pero yo sí. Es que se acercan unas promociones y estoy trabajando más. La respuesta parecía lógica. Sin embargo, había algo en su forma de hablar que me hizo sentir incómodo. No era lo que decía, era cómo lo decía. Como si hubiera ensayado esa respuesta. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Después de todo, una llamada anónima no podía destruir 8 años de relación. O eso quería creer. 2 días después ocurrió algo que cambió todo. Laura me dijo que debía viajar a otra ciudad para reunirse con un proveedor nuevo. Solo serían 2 noches. La ayudé a empacar. La llevé hasta la terminal de buses. La besé antes de despedirnos y la vi subir al autobús. Nunca imaginé que esa sería la última vez que la vería durante los siguientes 3 días. Porque esa misma noche su celular dejó de responder y al día siguiente simplemente desapareció. Mi esposa desapareció durante 3 días y cuando volvió ya no era la misma. Parte 2. Cuando intenté llamarla por primera vez, sonó una sola vez y después la llamada se cortó. Pensé que quizá estaba entrando en una zona sin señal. No le di demasiada importancia. Le escribí un mensaje. Avísame cuando llegues. Te amo. Pasaron 2 horas. No respondió. Luego 4.
Después, toda la noche. A la mañana siguiente seguía sin aparecer el doble check en WhatsApp. Empecé a sentir una mezcla de preocupación y ansiedad que no podía explicar. Intenté convencerme de que simplemente se había quedado sin batería, pero algo no encajaba. Laura era la persona más organizada que conocía. Siempre llevaba un cargador portátil en el bolso y, si por alguna razón no podía contestar, enviaba aunque fuera un mensaje de 10 segundos. Esta vez, nada. Decidí llamar a la empresa de transporte. Después de varios minutos de espera, una mujer revisó la lista de pasajeros. Sí, señor. Su esposa abordó el bus sin ningún inconveniente. ¿Llegó a su destino? Eso ya no podemos verificar. Agradecí y colgué. Ese mismo día llamé a 2 amigas de Laura. Ninguna sabía que iba a viajar. Eso me pareció extraño. Siempre les contaba todo. A las 6 de la tarde ya no pude concentrarme en el trabajo. Le pedí permiso a mi jefe para salir y fui directamente a la dirección del supuesto proveedor con el que iba a reunirse. Había encontrado el nombre de la empresa en una hoja que dejó sobre el escritorio. Conduje casi 1 hora hasta llegar. Era una bodega enorme. Entré y pregunté por el encargado. Después de unos minutos apareció un hombre de unos 50 años. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarlo? Busco a Laura Gómez. Tenía una reunión con ustedes. El hombre frunció el ceño. ¿Laura Gómez? Sí, revisó una agenda, después otra. Finalmente negó con la cabeza. Lo siento, aquí no tenemos ninguna reunión programada con ese nombre. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Está seguro? Completamente. Le agradecí y salí sin decir una palabra. Me senté dentro del carro durante varios minutos intentando procesar lo que acababa de escuchar. Si Laura no estaba reunida con ellos, entonces ¿dónde estaba? Esa noche casi no dormí. Al día siguiente fui a la estación de policía. El oficial escuchó toda mi historia y luego hizo la pregunta que menos quería responder. ¿Cuánto tiempo lleva desaparecida? Un poco más de 48 horas. El hombre suspiró. Vamos a tomar el reporte, pero muchas veces los adultos simplemente deciden irse por voluntad propia. Aquellas palabras me golpearon como un ladrillo. ¿Irse por voluntad propia? No, Laura jamás haría algo así. O al menos eso seguía creyendo. Cuando regresé al apartamento encontré algo que nunca había visto. Mientras buscaba una fotografía reciente para entregarla a la policía, abrí uno de los cajones de su escritorio. Había una libreta negra. No tenía ningún título, solo una banda elástica sujetándola. No pensaba revisar sus cosas, pero después de 2 días sin saber dónde estaba, ya no me importaban los límites. Abrí la primera página. Era una lista de fechas, nombres, direcciones y cantidades de dinero. No entendía absolutamente nada. Seguí pasando hojas. En una de ellas encontré una frase escrita con tinta roja. No puedo seguir mintiéndole. Si descubre la verdad, lo perderé para siempre. Me quedé inmóvil. ¿A quién se refería? ¿A mí? ¿Qué verdad? Antes de poder seguir leyendo, alguien golpeó la puerta del apartamento. 3 golpes secos, lentos. Miré por la mirilla. Había un hombre alto, vestido completamente de negro. No lo había visto nunca. Cuando abrí apenas unos centímetros, habló en voz baja. ¿Usted es Daniel? Asentí. El hombre sacó un sobre color café. Laura me pidió que le entregara esto solo si ella no regresaba antes del 3er día. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Dónde está mi esposa? El hombre bajó la mirada. Ojalá pudiera responderle esa pregunta. Me entregó el sobre, dio media vuelta y se marchó sin decir una palabra más. Cerré la puerta con las manos temblando. Dentro del sobre había una llave, una fotografía de Laura llorando y un papel doblado que decía únicamente: si estás leyendo esto, significa que todo salió mal. Mi esposa desapareció durante 3 días y cuando volvió ya no era la misma. Parte 3. Me quedé mirando el sobre durante varios segundos. La llave era pequeña, plateada, y tenía una etiqueta de plástico con un número escrito a mano. 218. La fotografía era todavía más inquietante. Laura aparecía sentada en una silla de madera. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando durante horas.
No estaba amarrada ni parecía herida, pero su expresión era de alguien completamente derrotado. La nota era lo único que tenía sentido. Si estás leyendo esto, significa que todo salió mal. Le di la vuelta esperando encontrar algo más. Nada. Solo esas 9 palabras. Volví a llamar al número desde el que me habían advertido días atrás. Seguía apagado. Pensé en llevar todo a la policía, pero una idea no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Y si la llave abría algún lugar donde pudiera encontrar respuestas? Al día siguiente fui a recorrer varios edificios del centro. Después de casi 2 horas encontré un conjunto de bodegas con casilleros de alquiler. En la entrada había una fila interminable de puertas metálicas numeradas. Respiré hondo. Empecé a caminar. 210, 213, 216 y finalmente la llave entró perfectamente. Sentí un nudo en el estómago antes de girarla. Dentro no había dinero, no había joyas, solo una caja de cartón, una memoria USB y otra carta con mi nombre. Abrí la carta inmediatamente. Daniel, si llegaste hasta aquí es porque desaparecí antes de poder contarte la verdad. Perdóname por todo lo que estás a punto de descubrir. Seguí leyendo. Laura explicaba que, un año atrás, su tienda había empezado a perder dinero. Al principio fueron pequeños retrasos con los proveedores, después préstamos y finalmente deudas imposibles de pagar. Desesperada, aceptó la ayuda de un hombre que decía dedicarse a prestar dinero a emprendedores. El problema era que nunca fue un préstamo normal. Cada mes aparecían intereses nuevos, amenazas, llamadas, fotografías de nuestra casa. Incluso sabían dónde trabajaba yo. Laura escribió que intentó resolver todo sola porque tenía miedo de involucrarme. Vendió su carro, vendió las joyas que le había regalado mi madre. Trabajó día y noche, pero la deuda seguía creciendo. La última página decía algo que me dejó completamente inmóvil. El hombre que te entregó este sobre fue la única persona que decidió ayudarme. Si desaparezco, no busques venganza. Solo quiero que vivas. Saqué la memoria USB. Corrí hasta mi apartamento para verla. Había varios videos. En el primero aparecía Laura hablando directamente a la cámara. Estaba llorando. Daniel, si estás viendo esto es porque ya no pude ocultarte nada. Perdóname. Nunca quise mentirte. Contó exactamente lo mismo que decía la carta. Luego mostró fotografías de mensajes amenazantes, audios, comprobantes de transferencias y nombres. Muchos nombres. Cuando terminó el video sentí una mezcla de rabia y culpa. Había vivido con ella durante años sin darme cuenta del infierno que estaba atravesando. En ese momento sonó el timbre. Abrí la puerta. Era la policía. Uno de los agentes preguntó: ¿Usted es Daniel? Asentí. Su esposa apareció hace unos minutos. Sentí que las piernas casi no me respondían. Subí al patrullero sin hacer preguntas. Cuando llegué al hospital la vi sentada en una camilla. Estaba físicamente bien, pero había algo diferente. La mujer que siempre sonreía evitaba mirarme a los ojos. Me acerqué lentamente. Laura, ella rompió a llorar. Lo siento, de verdad lo siento. Nos abrazamos durante varios minutos sin decir una palabra. Después de salir del hospital, me contó toda la verdad. Había aceptado reunirse con las personas que la estaban amenazando para intentar negociar la deuda. La retuvieron durante varios días mientras decidían qué hacer. Finalmente, la dejaron ir después de que alguien pagó gran parte de lo que debía. Hasta el día de hoy nunca supimos quién hizo ese pago. Semanas después cerró definitivamente la tienda. Empezamos terapia de pareja. No fue fácil recuperar la confianza. Todavía había cosas que me dolían. Pero entendí que el mayor error no había sido la deuda. Había sido creer que debía enfrentarla completamente sola. Hoy seguimos juntos. Cada vez que veo aquella llave guardada en un cajón, recuerdo que una sola mentira puede destruir años de confianza. Incluso cuando nace de las mejores intenciones, y desde entonces nos hicimos una promesa. Nunca volveremos a ocultarnos un problema por miedo a preocupar al otro, porque a veces el silencio
puede ser mucho más peligroso que la verdad. ¿Tú habrías podido perdonar una mentira tan grande, aunque hubiera sido para protegerte?